Amigos, otra vez tenemos que agradecerles, yo y Hugo, por este largo recorrido que hemos tenido tratando de contarles la historia o contarles la forma como cada ciudadano llegó a la presidencia de la República y lo que nosotros llamamos es camino a Palacio de Gobierno. En el capítulo anterior hablamos de Alan García y ahora estamos ya ubicados en el año 1990, ¿no, Hugo? 90. 1990, ya cuando termina García su gobierno, en estas elecciones hubieron dos grandes candidatos. Ojo con la palabra dos grandes candidatos. El primer gran candidato fue el famoso Fredemo, que estaba encabezado por Vargas Llosa, ¿no? y todos los famosos 12 apóstoles. Yo les invito a que lean un libro que se llama Los 12 Apóstoles y esa es una relación de 12 grandes empresarios que organizó Alan García en el contexto de sacar el país adelante. Ese gran frente se llamaba el Frente Patriótico y otro gran candidato que no era conocido, pero que utilizaba el canal del Estado, que era el Canal 7, y era rector de la Universidad de Agraria de la Molina, se llamaba Alberto Fujimori. Esos fueron los dos grandes candidatos, así que ahí lo dejo con Hugo, que empezará a narrar cómo es que Alberto Fujimori llegó a Palacio de Gobierno. Gracias, Virgilio. Aquí una vez más contigo. Bueno, empezamos narrando, contando de dónde sale Fujimori. ¿De dónde sale Fujimori? Todos sabemos que él es un ingeniero agrónomo, hijo de inmigrantes japoneses, estudió en la agraria, luego se fue a Francia, Estados Unidos, ahí estudió, y luego volvió al Perú y fue decano de su facultad, y luego rector, o sea, ascendió, llegó al rectorado, y estando como rector llegó a presidente de la Asamblea de Rectores, la Asamblea Nacional de Rectores, que hoy creo que ya no existe, creo que se llama la SUNEDU, ¿no? Pero él fue presidente de la Asamblea Nacional de Rectores y eso le sirvió para ser presentador de televisión en un programa que se llamaba Concertando, así se llamaba, Concertando, por Televisión Nacional del Perú, el famoso TNP, que hoy se llama TV Perú. Y así es como él en el año 90 crea el partido Cambio 90 y se presenta a la presidencia haciendo una campaña desde un tractor. Me acuerdo mucho como él iba con su tractor llegando a la gente y pues eso le gustaba mucho a la gente, ¿no? Esa llegada. Y él consiguió mucha popularidad de esa manera. Pero al principio no todavía, ya después su popularidad crece cuando llega la segunda vuelta. Entonces podríamos decir que él llega al poder vía elecciones al enfrentar a Mario Vargas Llosa, que era del Fredemo, que es el Frente Popular, Frente Democrático, ¿no? Frente Democrático. Claro, yo quizá puedo hacer una síntesis. ¿Cómo es que para llegar a Palacio de Gobierno ya tiene que tener un partido político, tiene que hacer campaña en las calles, tiene que tener organizaciones políticas, y hay una serie de modificaciones contrario a lo que pasaba en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XIX básicamente, donde primero los presidentes llegaban porque habían combatido en Junín y Ayacucho. Luego había presidentes que llegaban para ese gobierno porque una junta de vecinos los nombraba de presidentes. Un cabildo, ¿no? Lo nombraba y llegaban a Palacio de Gobierno. Luego en otro momento ya la designación de presidente lo hacían por los consejos electorales, ¿no? Nombraban consejos electorales en los pueblos y ahí designaban un presidente. Y hemos ido progresivamente avanzando ya, claro, a la época de Fujimori, la época de Alan García, la época de Belaúnde, o sea, yendo hacia atrás, donde ya la población participamos directamente, ya donde cada ciudadano es un voto, cada ciudadano designa quién va a elegir como presidente de una lista de muchos candidatos. En la época de Fujimori, junto con el Fredemo, también participó. Creo que estuvo la Izquierda Unida, estuvo Bedoya Reyes, estuvo la gente del
creo que también ahí participó la gente del FREPAP, pero Fujimori llega... Sí, también. Henry Peace también participó. Claro, Henry Peace como Izquierda Unida. O sea, Luis Alba Castro. Fujimori llega a Palacio, pero producto de una serie de eventos políticos que tenía que hacer en la población. Por eso, lo que tú mencionas, hubo el uso del tractor para comunicarse o para llegar a diferentes ciudades. Sí, con el tractor él iba a distintas partes del país, o sea, se abastecía de esos elementos y consiguió apoyo básicamente de sectores marginales. Eso es lo que narran muchos historiadores. Sectores marginales y también iglesias evangélicas le apoyaron a Fujimori en la primera vuelta, que fue un 8 de abril del año 90, y Fujimori consiguió un 29% de los votos válidos. Y Vargas Llosa consiguió más, consiguió 33% en primera vuelta, 33%. Lo siguió Luis Alba Castro, que era el candidato oficialista del APRA, consiguió 23%, y más abajo estaba Henry Peace. Pero la segunda vuelta llega, ¿no? Se declara segunda vuelta y ocurre algo que nunca antes había pasado. Es hacer un debate presidencial. El primer debate de la historia del Perú fue un 3 de junio y fue muy memorable. Creo que es el más memorable de todos los debates presidenciales que hemos tenido en nuestra historia republicana, ¿no? En ese debate se enfrentó a Vargas Llosa, hubo una serie de cosas que se dijeron, pero al final el que llegó a convencer a las masas fue Fujimori, y en la segunda vuelta el 10 de junio lo gana con un 62% frente a un pequeño 38% que consiguió el escritor peruano, ¿no? Eso es lo que sucedió y ganó así las elecciones Fujimori. Y lo primero que hizo al llegar al poder fue hacer el famoso Fujishock. El famoso Fujishock en donde... Eso era una recomendación del Fondo Monetario Internacional. Y al final lo hizo el señor Hurtado Miller, un economista, dio un comunicado y dijo que Dios nos ayude, dijo al final. Y esa fue una frase memorable también de ese duro momento del Fujishock. Así es como se controló, bueno, o se trató de controlar la inflación y todos esos temas económicos. Básicamente su gobierno estuvo marcado por lo que llamamos dictadura. ¿Y saben por qué? Porque en el año 92 ocurrió el famoso autogolpe. Fujimori no tenía una mayoría en el Congreso, así que el golpe eliminó mediante la fuerza al Congreso, intervino el Poder Judicial, el Ministerio Público, incluso los medios de comunicación también fueron intervenidos. Entonces, al haber un Congreso sumiso que después hizo, ¿no? Podría decirse y se mantiene la idea de que esto fue una dictadura. Obviamente que cuando uno elimina un Congreso tiene que llamar a uno nuevo. Eso fue lo que hizo Fujimori, pero llamó a un Congreso constituyente, o sea, se hizo elecciones para ese Congreso constituyente, y su presidente fue Jaime Yoshiyama Tanaka, que hoy creo que está siendo investigado, ¿no? Junto con Keiko Fujimori. Pero la cosa es que él creó una nueva constitución que entró en vigor a fines del año 93. Y esa es la constitución actual que tenemos, es la última cambio de constitución que hasta ahora hemos tenido. Y así, con esa constitución, sí. Yo no sé si recuerdas, Hugo, hay un presidente, no recuerdo el nombre, que estuvo de viaje a Arequipa y murió en Arequipa. Pero antes de juramentar, su primer vicepresidente también había muerto. Entonces el segundo vicepresidente asumió la presidencia de la República. Hay un presidente, si alguien fue a Arequipa a curarse de una enfermedad y ahí falleció. Y como no había primer vicepresidente porque había fallecido, tuvo el segundo vicepresidente que asumir la presidencia de la República. Sí. Y no hemos hablado de las elecciones del 95, en las que Fujimori se presenta, como la constitución permitía la reelección, entonces se presenta Fujimori con un partido llamado Cambio 90, Nueva Mayoría. Y también se presentó Javier Pérez de Cuéllar con Unión por el Perú, Mercedes Cabanillas. Dime. Sí, sí.
Ah, ya, te decía que se presentó Mercedes Cabanillas con el APRA. Toledo se presenta ahí por primera vez. eh, Toledo y después está Ricardo Belmont. Todos esos sacaron un bajo porcentaje y Fujimori arrasó con todo con un 64%. No hubo segunda vuelta y entró Fujimori y siguió gobernando, ¿no? Y así fue, ese fue su segundo gobierno, que para él era su primer gobierno según su nueva constitución, ¿no? Y luego llega un dato, quiero mencionar algo importante que ocurrió en el año 96, en 17 de diciembre. Se estaba festejando en la residencia del embajador de Japón, este, el cumpleaños de un emperador japonés, ¿no? Y sucede que ahí aparece el MRTA, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, y toma por asalto esta residencia y captura a rehenes. Entre ellos se encontraba el que iba a ser presidente del Perú, Alejandro Toledo. Y este Toledo logra ser liberado a tiempo. No se quedó varios meses como se quedaron los otros. Liberaron a Toledo y se fue a su casa tranquilo. Y él después fue presidente del Perú. Otro dato importante, también ocurrió el Acta de Brasil en el año 98. Y hasta que llegó el año 2000, el año 2000, y Fujimori dijo, vamos a presentarnos por segunda vez, según él, pero era ya la tercera. Era ya la tercera. Entonces, con este alegato de interpretación auténtica, Fujimori se presenta con una campaña muy agresiva en los medios porque tuvo una canción muy recordada, ¿no? Una cancioncilla ahí que todos tenemos en la cabeza y creó el partido Perú 2000. Ajá, el chino, 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 ¿no? Esa canción era muy pegadiza, eso es cierto, ¿no? Es que es la única canción más recordada de una campaña presidencial. Es que sabía cómo venderse Fujimori, sabía cómo hacerlo, sabía cómo llegar a la gente de esa manera populista y lo logró, ¿no? El socialismo que hizo Fujimori, mucha gente no lo olvida, bueno, porque pasó un momento terrible, ¿no? Con el fenómeno del niño y Fujimori pues aprovechó esto para hacerse más popular y lo consiguió. Gran parte del norte del país, Piura, Chiclayo, ¿no? Todavía votan por el Fujimorismo, ¿no? Incluso lo hicieron por Keiko y todos los Fujimori. Pero ahorita, digamos, estamos contando lo que sucedió en el año 2000. Llegan las elecciones del año 2000 y se presentan, ¿quiénes se presentan? Fujimori, Toledo, y bueno, ellos son los dos principales que se han presentado, ¿no? Creo que sí, García creo que había vuelto, ¿no? Después de estar ahí autoexiliado. Sí volvió y se presentó también. Pero el que se llevó toda la... Bueno, en primera vuelta, Fujimori casi logra el 50% y Toledo consiguió un importante 40% en primera vuelta, ¿eh? Ambos arrasaron. Y hubo una segunda vuelta, pero Toledo acusó de fraude en esa campaña, y más que nada por esa reelección, ¿no? Esa segunda reelección que para muchos era ilegal, anticonstitucional. Así que Toledo eh, exhorta a sus seguidores, exhortó a sus seguidores, a sus partidarios, a viciar su voto. Él dijo, escriban en la cédula no al fraude. Y todos sus seguidores o la mayoría de ellos hicieron caso a este pedido de Toledo. Así es que en la segunda vuelta de mayo del año 2000, Toledo solamente recibió un 17%, porque los viciados llegaron a 30%. Fujimori consiguió 51% y fue elegido presidente. O sea, ha habido más o menos 3.4 millones de votos nulos. Es algo que nunca en la historia electoral había pasado, una cantidad tan grande de votos viciados nulos, y fue hecho porque Toledo lo pidió, lo recomendó a sus seguidores y así lo hicieron. Así que ganó Fujimori en el año 2000 y se quedó gobernando unos meses hasta que ocurrió algo escandaloso que todos recordamos y se llama los Vladi Videos. Los Vladi Videos, ¿no?
Eso fue un 14 de septiembre. Estalló eso un 14 de septiembre del 2000. Al día siguiente Fujimori hizo un anuncio diciendo que iba a buscar a Vladimiro Montesinos y hizo pues lo que parecía ser una persecución a la casa de Trinidad Becerra, ¿no? La esposa de Montesinos.